y publicitario. Mire este programa en nuestra aplicación Exa Ecuador, disponible en App Store y Google Play. Descárguela gratis. Exa FM y Democracia TV, todos nuestros contenidos en una sola aplicación. Exa Ecuador. Impresión de que en estos últimos días, en estas últimas horas, la economía y la política en nuestro país no están llevándose bien. El señor presidente Moreno está sorteando sus primeras dificultades y es precisamente esa conexión. Y dentro del ámbito político da la impresión de que el presidente tiene que lidiar con un hervidero que hay, perdonen por el término, pero es un término clásico de la política antigua, ¿no? Cuando decían nuestros abuelos, yo no tuve parientes congresistas, pero decían, muy aficionados al análisis político, mis tíos, decían que hay en el Congreso un hervidero, y esos cuadros se han repetido reiteradamente en los últimos tiempos. Hoy han ganado primer nivel. Yo tengo el enorme orgullo de presentar al doctor Teodoro Bustamante a los tiempos, un distinguido catedrático, un intelectual de talla. Ustedes solo han escuchado y conocen a su señor hermano, nosotros cosa igual con él en su condición de parlamentario. Ha estado bastantes ocasiones aquí en este estudio, pero Teodoro ahora nos hace la bondad de acompañarnos. Y él precisamente es autor de esta especie de colisión entre la economía y la política. ¿Cómo está, Teodoro? Comienzo por preguntarle, ¿cómo están los actores políticos y los actores económicos? Aparentemente tan divorciados, pero entre ellos se necesitan, se requieren. Pero el tema político ¿le parece a usted que se muestra camino a mayores episodios de confusión o hay un desatino generalizado de las cúpulas políticas? Las ideologías tampoco nos han beneficiado, más bien nos han separado, y estamos en un momento, en una coyuntura de poco entendernos entre los ecuatorianos en esas materias. Por eso usted escribe algo que trata de esclarecer la situación. ¿Qué le preocupa más a usted, señor doctor Bustamante? Bienvenido a la cadena Democracia. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias a quienes nos escuchan. Gracias, gusto de estar con usted, Lolo. A ver, ¿qué es lo que a mí más me preocupa? A mí me parece que nosotros estamos enfrentando una situación enormemente difícil de manera muy superficial. La gravedad de lo que ha sucedido. Perdone que le interrumpa de comienzo. La parte difícil lo estamos tratando, la más compleja, pero la estamos tratando. Yo digo superficialmente. Muy superficialmente. Sí, muy superficialmente. ¿Y por qué es lo que digo que es ¿Qué pruebas superficial? tiene? Claro. No, digamos, es una opinión. Y mi opinión consiste en lo siguiente. Nosotros venimos de un proceso en los cuales nosotros hemos visto que hay dos cosas que se han manejado, y yo le voy a poner un calificativo, desastrosamente. ¿Y cuáles son las dos cosas que se han manejado desastrosamente? La economía y la política. Y se han manejado desastrosamente por la relación que ha existido entre ellas. El manejo económico ha sido parte de la gestión de consolidar un poder político. Con esto, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos una colección. O sea, esta gestión ha llevado a que se pase por encima las leyes
y más allá de las leyes, porque las leyes también se han modificado con una generosidad espantosa, más allá de las leyes, todos los principios éticos de convivencia en una sociedad. Y digo que es superficial, porque en este momento nosotros estamos buscando, y básicamente el problema que está viviendo el Ecuador es cómo se realinea el poder del Estado, cómo se reconforma una hegemonía, y una hegemonía que estamos tratando de construir algo que es más o menos lo mismo de antes. Lo mismo de antes es un sistema en el cual con las mismas instituciones que probaron durante 10 años que son destructoras del sistema político, que son destructoras de la gestión económica, y lo único que se está, desde mi punto de vista, en este momento negociando es quién va a manejar eso. Y porque no hay un cambio del concepto mismo de las instituciones de control, no hay un cambio mismo de cuáles son, por ejemplo, el papel de la Comisión de Participación Ciudadana. Ahora, pero ese camino que usted nos señala está desmoronándose por sí mismo. ¿cuál? El camino de... El que no se ponen de acuerdo. Ya. A ver, ¿qué es lo que quiero decir? En este momento ha habido nosotros vemos un proceso en el cual la gestión del Estado ecuatoriano fue una gestión que era básicamente para acumular poder. Y esa acumulación de poder llevaba a que haya un concepto que es viejo, que no es de invento reciente, que es básicamente lo que se llama el patrimonialismo de la gestión del Estado. ¿Qué es el patrimonialismo? En que quien tiene el control del Estado lo usa como parte de su patrimonio personal. Entonces yo puedo hacer negocios, yo puedo hacer contratos, yo puedo tomar medidas que me beneficien personalmente a mi empresa acá, a mi otra empresa acá, todo eso. Eso es una vieja tradición en el Ecuador. No es una cosa que tiene 10 años, eso tiene bastante más tiempo. Y es una de las enfermedades más graves que tiene nuestra organización social. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que abordar? A mí me parece que es claro. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que sucede en la economía? Y yo voy a describir qué es lo que yo veo que está pasando en la economía. En la economía nosotros tenemos una herencia de un despilfarro, de un gasto inadecuado, aunque no debemos entrar a desvalorar un montón de cosas buenas que pueden haberse hecho. Y yo creo que hay algunos gastos que son que eran racionales, y no borremos todo, pero sí sabemos que han habido algunas cosas. ¿Qué porcentaje de cosas buenas han habido? Yo sé que es una pregunta matemática o aritmética imposible de poder cuantificarla. Yo diría como hipótesis. Para tener una idea de su como hipótesis inicial, yo diría el 50%. ¿Ya? Como hipótesis inicial. ¿Dónde ubica al 50% meritorio? Hay un montón de cosas que se han hecho en escuelas. ¿Podría, digamos, si no reivindicar, señalarlas? Digamos, yo creo que hay en educación, hay gastos, yo creo que hay una serie de cosas que fueron atención a sectores sociales marginados, yo creo, pero esto, quiero decir, no es digamos, como dirían, si fuera arquitecto diría, esto es una cosa a mano alzada, no es yo no tengo un estudio que diga ¿y lo malo? Porcentaje. Bueno, me parece que sale todos los días, es decir, una refinería que se paga no sé cuántos millones y no se hace nada, hay a cada día aparecen nuevas los negociados cosas. ¿No cree que ocupan más del 50 que usted le da? No sé, pues, o sea, ya es una manera de decir, es grave. Usted en la aritmética. No es señalar. El 50% es decir, es grave, muy grave. Claro. Es gravísimo. Gravísimo. Pero no nos debe llevar a una actitud de decir nada valió. ¿Ya? Ahora, si nosotros tenemos eso, y tenemos esa cosa, tenemos que ver. ¿Qué es lo que sucedió? La gestión patrimonialista es una gestión que hace algo, es decir, la ley, los instrumentos de control los manejo a mi discreción. Y eso es lo que pasó, y eso es lo que nosotros vemos, y no hubiera pasado todo lo que hemos visto si eso no hubiera sucedido así. Y yo diría una sola cosa, lo que tenemos es que cambiar a una modalidad en la cual eso no vuelva a pasar, porque no se trata simplemente de decir, miren, aquí hay 5, 6, 10 personas a las cuales les vamos a hacer pagar los platos rotos de toda esta cosa, porque ellos son culpables. Eso es un problema de la justicia, pero el problema político del Ecuador es que esto no debe volver a pasar, y tenemos que hacer las cosas para que no vuelva a pasar. Maestro Lolo Echeverría, ahora usted, ¿cómo haría la comparación entre lo meritorio y obviamente lo que no ha sido meritorio, pues no, la gran corrupción, para yo proceder a preguntarle también al doctor Bustamante cómo lee la ruptura o el divorcio entre las dos fuerzas que han polarizado a Alianza País precisamente por estos temas, el tema económico
y el tema político. ¿Usted cree que más potente en discrepancia es el tema económico o el tema político? Ahí está encerrado, digamos, el drama de este momento. Gracias, Gonzalo. Un gusto Lolo compartir Echeverría, con Teodoro. en Cadena Democracia. Yo siempre consideré que el problema económico es gravísimo, pero a la larga podría ser más fácil de resolver, porque finalmente son números, medidas concretas, medibles, algo que se puede evaluar rápidamente, etcétera. En cambio, la política es repetitiva, se da las vueltas, es compleja, es difícil de evaluar, y por eso, ¿no?, se echa siempre la frase esa de que juzgue la historia. Entonces es más complejo de resolver el problema político, pero en respecto de la evaluación de la década, lo que hay que decir es que fue la década más generosa para el Ecuador en cuanto a recursos. Y fue una época que terminó en una crisis terrible, que exigía un cambio. Y el cambio era no solo del modelo económico, sino también del modelo político, como ha señalado Teodoro. Es decir, cómo se concibe el Estado y cómo se maneja y se gobierna un Estado. Y en los dos estamos en problemas terribles. Porque, ¿de qué sirve el pleito entre Correa y Moreno y el pleito y la división dentro de Alianza País si no va a cambiar nada? Esa es la pregunta más terrible que nos podemos poner. Si no va a cambiar nada, claro. O si no ha cambiado nada. No cambia nada y no parece que vaya a cambiar, porque es imposible que cambie si se hacen las mismas políticas con las mismas personas y con los mismos propósitos. Ya. Ahora yo le pregunto, Teodoro, ¿fue la economía o fue el tema político de que habían de hecho dos sectores, pero con carga ideológica distinta o con una ética política distinta? Ya, yo quiero decir, no, en Alianza País no hay dos sectores, deben haber por lo menos 15. Ya, ¿Y digamos, eso porque se inventa usted? Digamos, pueden haber más o menos. Digamos, estoy usando el número de una manera figurativa, no es un análisis exacto, no tengo ningún... No es aritmético. Ya, no es claro. aritmético, ya, estoy utilizando un figurativo, pongamos para hacer, en matemáticas pondríamos n sectores, ¿ya? Para usar la descripción más usual. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que está, y esos n sectores han convivido, y convivían con Correa, y convivían todos y podían arreglar. ¿Por qué? Porque tenían un sistema de regular las cosas. ¿Cuál era el sistema que tenían que regular? Un sistema de autoridad y de instrumentos de ejercer el poder, que era básicamente el aparato del Estado y todos los sistemas de control y de justicia. Y le deja de lado el aspecto del cacique. Bueno, hay caciques, hay una serie de elementos. En todos los partidos y todas las instancias políticas ha habido un hacedor, un gran milagroso, ¿no es cierto? Pero algo que mantenía. Un bravo. Así es, el fuerte, el gara. Sí. Ya. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El dueño de la mecánica. El asunto y esta unidad se mantiene por el control de los sistemas del Estado para ejercer presión, para establecer sanciones. Venían todos ellos, Alianza País venía 10 años con todo lo que se está revelando ahora. Sabían que habían cositas y siempre lo sabían. Todo el mundo, yo creo que todo el mundo conocía las cosas que se decían y creo que al interior de ellos durante los 10 años iban anotando, a ver, a quién cuando sea necesario le voy a sacar esto o le voy a sacar esto otro. Creo que lo que sucede en este momento es que hay una lucha por el control de los instrumentos de disciplinamiento del partido y el control de los mecanismos de ejercer poder sobre la sociedad. Están en guerra porque había una tradición, habían unos que tenían, y los que nuevos que llegaron, o la nueva distribución del poder, dice, no, pues, yo no puedo seguir de esta manera. Hay una serie de costos políticos. No nos olvidemos de que técnicamente Lenin Moreno empatan las elecciones. ¿Ya? Eso es lo que sucede en cuanto vienen perdiendo, y la sociedad, y hay un hecho externo, a que salió lo de Odebrecht en el Brasil. Ellos se sienten menoscabados en su poder y tienen que establecer una cosa. Y tienen que establecer, a ver, ¿quién paga los platos rotos y cómo hacemos para mantener el control del sistema de
presión, el sistema de la violencia institucional que ejerce el Estado, y vamos a ver quiénes son los que quedan bien aquí y quiénes son los que quedan mal. Entonces, básicamente el centro, lo que está sucediendo es que están en conflicto por el control de los aparatos de la política. ¿Y cuáles son los aparatos de la política? Ajá. Es el aparato del Estado. Nosotros hemos llegado a una cosa en que no hay democracia, y yo quisiera que todos pensemos un poco, miren, todo lo que se nos está revelando, a mí me parece que es un cuestionamiento de la legitimidad del último proceso electoral radical, porque nosotros hemos elegido a dos socios, porque son socios, a los dos que les elegimos, presidente y vicepresidente, cuando ellos tenían todas estas características y nos llevaron a nosotros a votar, yo diría, como tontos, y a elegir a un vicepresidente que es su socio de lista. Nos van a decir que no sabía nada de todo esto. ¿Usted está de acuerdo con este análisis de...? Sí, sin duda. Y añadiría que este autoritarismo, que era el sistema de disciplina, no era solamente para dentro del partido, sino para todo el país. Para fuera del partido también se intentó este sistema disciplinario, que al que no se alinea, entonces le echa a los jueces o otros instrumentos que se han utilizado autoritarios. Y tan autoritario era que quería seguir gobernando, ejerciendo la disciplina más allá de su propio gobierno. Y ahí viene el choque. ¿Cómo es esto de que querían, más allá de su propia parcela ideologizada, más o menos uniforme, polarizada siempre, pero uniforme, se querían irse más allá? ¿Qué significa eso? Significa que todo el aparato disciplinario del Estado dejó sembrado con partidarios del gobierno anterior. De manera que ahí estaban los organismos de control, los jueces, el Consejo Electoral, la Corte Constitucional. Dejó correizado al régimen, digamos. Todo eso. Y entonces, si seguía controlando todos esos aparatos mediante las figuras disciplinadas, sumisas que había nombrado, entonces podía seguir controlando más allá del fin de su gobierno. ¿Y eso molestó a Moreno? Por supuesto. ¿Molestó o simplemente fue parte de digamos, un poco del teatro, digamos, porque estaban ideológicamente siempre buscando los mismos renglones de mejoría para la ciudadanía más pobre, los mismos lineamientos de programas en beneficio de las clases sociales medias y pobres? Hizo un gran favor Correa a las clases medias y a las clases populares, y entonces vino la crisis, se acabaron los recursos, y Moreno tuvo que entrar a luchar contra corriente desde el aspecto económico. ¿Y qué ha logrado hasta este instante? Digamos, ¿cómo queda este doble empate, digamos? Yo creo que en el ejercicio del poder y la vanidad no cabe teatralidad. Ahí es donde se juega la realidad y la verdad. Es una lucha a muerte en ese sentido. Yeah. Y por eso, entonces, cuando termina la campaña electoral... Es real, ¿no? Absolutamente. ¿Por qué? Porque ahí se pregunta quién es el dueño de la victoria. Y ambos se creían dueños de la victoria. Correa solía decir que va a ganar las elecciones y que puede ganar Moreno sin salir de su casa. Es decir, que no era él el que iba a ganar, pues. Claro. Y entonces Moreno sabía que no había nadie más en el partido capaz de ganar la presidencia. Por lo tanto, él se creía el dueño de la victoria. Y esto es lo que tenía que dilucidarse. Y por esto, entonces, hay un ejercicio de autoridad con distinto estilo, pero es en el fondo lo mismo. Ahora lo que está en juego es quién controla la asamblea, quién controla el nombramiento, los órganos de control, quién controla la justicia, y esto es lo que está jugándose ahorita. Y por eso es un pleito entre ellos, y el país entero está simplemente como espectador. Durante estos 10 años, doctor Teodoro,
Parecía que los vínculos eran muy trascendentes, muy importantes. No permitía de comienzo pensarse siquiera en una división de ambos líderes o de ambos liderazgos. Sin embargo, algo pasó, y creo que es la corrupción la que les iba separando por mutuos resentimientos. O fue seguramente el sentido de yo voy a relevarle a fulano de tal, aunque niega rotundamente el actual presidente que él ha estado tras el poder o que él ha estado buscando ser el heredero de Rafael Correa. Permanentemente dice, yo nunca busqué la presidencia de la República, él me buscó a mí. ¿Hasta qué punto esto es una certeza para un analista político e histórico como usted, doctor Teodoro? A ver, el proceso, él no buscó, bueno, no sé cómo buscó, pero él peleó, tuvo una elección difícil, en la cual técnicamente empató. Él no habría podido ganar la elección si no es con un esfuerzo adicional, esfuerzo suyo. Puede ser que él no la buscó, pero él está en dos cosas. Una, él participó en la lucha por el poder. Segunda cosa que me parece importante, independientemente de las características subjetivas y personales de Lenín Moreno, él está en un juego de poder. Y aquí yo no tengo, para mí no me parece muy relevante los juicios personales, si es que él es de tal estilo o tal o otro. Él está en un juego de poder, y en este juego de poder a él no le queda otro camino, a no ser que hiciera un cambio mucho más grande, y el cambio mucho más grande lo puedo después esbozar, pero a él no le queda más que decir, bueno, yo heredé este aparato político en el cual los instrumentos de control, de presión, es el centro por el cual se ejerce la política. Yo estoy aquí, en este puesto, que es de la cúspide de esto, y tengo que mostrar que yo soy el que mando aquí. Que es el que manda. El que manda es el que busca, determina quién es el que es enjuiciado, quién es el que no es enjuiciado, quién es el que quién es el juez para acá y todo esto. Y él tiene que terminar, o sea, su situación le obliga a tener que terminar de pelear esta lucha con los anteriores. ¿Podría él hacer un cambio? Claro que sí. Pero el cambio tiene que reconocer. ¿Cómo sería el cambio? Tendría que reconocer. A mí me parece que lo que debería hacer es decir, miren, este proceso electoral en el cual los dos a que nos eligieron, resulta que es yo digo, una cosa grotesca lo que pasó entre nosotros dos. Miren, esto es una cosa que no puede mantenerse. El pueblo ecuatoriano tiene que expresarse. Tenemos que tener un nuevo proceso electoral. En este momento. Bueno, hay que programarlo. Claro, pues, claro, no. O sea, a mí me parece que una cosa que es una cosa que es dramática es que todo esto que está pasando deslegitima radicalmente el proceso electoral por el cual las autoridades están en este momento ejerciendo funciones. Usted, en cambio, y del Congreso también. Claro. ¿Usted qué piensa de la ausencia del caudillo en este tipo de movimientos políticos tan amplios? Bueno, a mí me parece que va ganando Moreno, dicho en términos vulgares, ¿no? Y por eso va callando Correa. ¿Por goleada? No creo que tanto, porque... Al punto que el otro tiene que entrarse por las ramitas. Hay muchas ambigüedades, incluyendo, por ejemplo, se ve ahí en la Asamblea. Es cierto, hay correístas, hay morenistas, hay ambiguos, hay cobardes, hay muchos sectores ahí. Pero esto no se decide, sino que todos van viendo qué les conviene y a dónde va esto, etcétera. Pero, digamos, en algunas cosas, ya el haber dividido el partido de gobierno, el haber provocado esas decisiones grotescas como expulsar al presidente del partido, esto significa que ese sector está muy debilitado y se siente muy débil, porque los instrumentos de poder, es decir, el poder es un imán que atrae personas, y entonces los instrumentos de poder están en el otro lado, y esa es la razón obvia por la que va ganando Moreno. Pero, ¿qué va ganando? Porque a la final... Está ganando Moreno, pero en base, como dice Teodoro,
en otra entrevista, dice, Alianza País le pregunta cuál es el escenario más probable para Alianza País y dice, el grupo que respalda a Rafael Correa será un movimiento que vivirá de las glorias pasadas y perderá su peso y forma de forma paulatina. El otro, que está más cerca de Lenín Moreno, se mantendrá tratando de hacer alianzas con todo el mundo y reeditando el mecanismo de poder que existía antes. ¿Qué le parece esa respuesta del doctor? Eso es lo previsible, porque lo que está ganando Moreno es la lucha por el poder. Pero lo importante es el poder para qué. Y ahí es el problema ahorita, en cambio, con Moreno, que no se ve que tenga un diseño, un modelo político, un modelo económico. ¿Qué le impide que diseñe un modelo político y económico? Probablemente el hecho de que no puede repetir el modelo de Correa porque terminó en fracaso. Y no tiene otro modelo, porque el otro modelo que se le ofrece es la derecha, que no tiene la mayoría en la Asamblea. Entonces todo esto se supone que va a decidir la consulta. ¿En qué términos? En que él tiene el respaldo popular, reivindica la victoria electoral que tuvo, aparentemente recupera entonces toda la capacidad de gobierno, pero lo que va a tener es un sector de Alianza País que no tiene la mayoría y va a tener que armar una mayoría, probablemente con parte de Alianza País, parte de la derecha, de la oposición, y en ese sentido va a tener una mayoría que requiere una política que desconocemos desde hace 10 años, que es la política de negociar. Negociar acuerdos, porque esto va a ser, nadie se va a entregar a Moreno totalmente, sino que van a negociar cada decisión, cada caso. ¿Lo van a explotar, dice usted? A veces, en ocasiones. Lo que vamos a tener es un condicionamiento de cada sector político que va a buscar sus propios intereses. A veces individuales. Y vamos a volver a la vieja política de negociar cada voto, de negociar cada decisión. Y todo esto, por supuesto, va a ser más difícil el diseñar un modelo nuevo, económico y político. En definitiva, lo que podría hacer es declararse en un gobierno de transición para decir que no puede generar un nuevo modelo, un nuevo país. Lo que tiene que hacer es simplemente preservar la democracia. Supervivencia. Correcto. Y de mantener a la democracia como un sistema aceptado por para todos. No volver al autoritarismo, pero tampoco perder la democracia. ¿Usted tiene otro remedio? Y si no tiene el remedio, doctor Teodoro, ¿qué le aconsejaría al país para la consulta? A ver, digamos, yo creo que nosotros tenemos un gran vacío, y aquí quiero decir, discrepar un poco con Lolo. Es decir, el problema es que la derecha tampoco tiene proyecto. ¿Ya? La derecha, aquí nosotros tenemos una derecha que ha sido cooptada, es una derecha que es responsable de este modelo que yo mencioné, patrimonialista. La derecha ha usado el Estado para sus beneficios, no de los intereses empresariales. Es decir, o sea, la derecha era Correa. O sea, hay una larga tradición en las cuales se unen, y hay un conjunto de prácticas que vienen desde hace mucho antes que Correa repitió. Pero que él mismo ha manejado, ¿no? Sí, o sea, pero en ese sentido, sí, hay una continuidad. Inclusive. Hay una continuidad, ¿ya? Pregúntele usted a Fernando, ya usted mencionó que era su amigo que viene acá. Las cosas que tenga que preguntarle a él, pregúntele a él, pues, ¿ya? Me parece que es importante. Yo no tengo que ser aquí abogado de otros. Digo, pero como están hablando de la derecha. Bueno, háblele, y él sabe muchísimo de todo eso porque él ha estudiado fundamentalmente los modelos patrimonialistas del Estado, y él puede hablar, él conoce en detalle. Su consejo. Pero vamos a lo que yo, digamos, lo que yo estoy tratando de decirnos. Sí. Entonces, lo que digo, la derecha es también un vacío.
Así como en Alianza País nosotros no tenemos una propuesta ideológica y tenemos un montón de facciones, y que lo que están peleando es quién sobrevive en esta debacle, en este sacar trapos sucios, porque eso es lo que está sucediendo. No están habiendo una lucha ideológica ni de propuestas, ni en el gobierno, ni en la oposición. Y eso nos lleva a otra cosa, y es el gigantesco vacío de la oposición. La oposición es una oposición que está mirando a ver cómo se pelean los otros sin tener casi capacidad de proponer. Ahora usted me hizo una pregunta. La pregunta que usted me hace es qué hacer en la consulta. Yo voy a decir algo que tal vez pueda ser herético. Yo estoy harto de consultas que me parecen irrespetuosas con la ciudadanía. Las consultas que se han venido haciendo han sido consultas para ponernos unas preguntitas. ¿Y qué es el resultado que quieren sacar? El resultado es, ya, Lenín Moreno tiene el apoyo y va a tener una victoria estilo 70%, estilo a su predecesor, está rehaciendo el mismo programa de grandes éxitos electorales, y eso es lo que él quiere lograr. A mí me parece que nosotros, los ciudadanos, tenemos que pedir, cada problema al que nos someten a consulta, tenemos que exigir que sea planteado de una manera adecuada e independiente. Si nos quieren proponer algo sobre el petróleo, si nos quieren proponer algo sobre cualquier asunto, deben hacerlo de manera que sea eso lo que esté en cuestión, y no si es que estoy apoyando al presidente actual, al presidente anterior. Se degeneró la consulta. Y ahora estamos nuevamente en ese sistema. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Mi reacción es, miren, lo que yo he pensado hasta el momento, no sé, todavía no hay la formulación final de las preguntas, pero yo lo que estoy pensando es decir, hay un problema de algo ilegal que se hizo, porque fue ilegal la reforma a la Constitución para crear la reelección. Yo creo que cada vez hay que tener menos miedo a la reelección. Es un vicio, fue una cosa, yo creo, inmoral. No, pero yo creo que es inmoral cómo se modificó la Constitución, y es bueno que eso se corrija para evitar las reelecciones indefinidas. Lo demás, yo siento que digan, a mí consúltenme de manera seria, y no haciendo de la consulta un instrumento para un problema de política entre estas dos facciones que a mí no me interesan ni me importan. Muy bien dicho. ¿Qué le parece a usted? Sí, yo estoy de acuerdo. Pero en eso estoy de acuerdo. El impacto negativo, en cambio, sería para el país, para la democracia. Porque de lo contrario, con ese importismo de todo el mundo, las facciones harían lo que les venga en gana, ganando la pelea interna entre ellos. Bueno, hay dos cosas que podemos ganar con la consulta, ¿no? La primera es terminar con la reelección indefinida, que es un absurdo independientemente de las personas, Ojalá. ¿No? Yo me temo que eso... Porque es un peligro que siempre afectó a la América Latina, ¿no? Porque Dios de ahí nacen los caudillos. Pero la segunda cosa que podemos ganar es que, pues finalmente que obtenga el poder que quiere Lenin, y ahí vamos a medir quién es Lenin y qué puede. Eso también vamos a ganar, porque si no vamos a estar viviendo de ilusiones de que es un presidente ideal, pero no le dejan. En cuanto a lo que decía del modelo, yo pienso que la derecha... ¿A usted qué le parece Lenin como una figura que pueda relevar y reemplazar a Correa, al correato, digamos? Yo no sé quién es Lenin, porque hasta ahora no ha hecho nada, ni ha diseñado nada, ni nos ha ofrecido nada. Lo único que vemos es una lucha de poder dentro de un partido que ya está medio muerto, y ya están haciendo otro partido que nace a la sombra del poder. Entonces estamos incurriendo en los mismos vicios de siempre. Y lo que decía es que respecto de los modelos, 80, ¿no? La derecha tiene un modelo económico que no es viable políticamente, pero es un modelo económico que permite entonces diseñar una forma de resolver, por ejemplo, la crisis. Pero no es políticamente viable porque la derecha no tiene el apoyo político necesario para imponer ese modelo. Y tenemos aquí una izquierda que carece de modelo económico porque el modelo que tenía fracasó. Y tampoco puede acoger el de la derecha. Y entonces aquí hay un problema serio, y es que no hay gobernabilidad, no hay apoyo político para ningún modelo. Y con el diálogo, el sector empresarial creyó que Moreno estaba inclinándose a acoger ese modelo.
Y se Pero equivocó. Del ahora medio cuando a la sale el mitad. primer paquete de medidas económicas, que no es de Moreno, porque es lo mismo de siempre y hecho por los mismos de antes y con los mismos propósitos, entonces es un balde de agua fría para el sector empresarial que pensaba que podía tal vez acoger por lo menos algo del modelo que ellos proponen, ¿no? Muy bien descrita la situación, pero se nos terminó el tiempo. Yo me manifiesto muy orgulloso y agradecido con la presencia de el doctor Teodoro Bustamante y del licenciado Lolo Echeverría. Gracias, académicos, muy buenos días. Ahora viene el respetable general José Gallardo, el respetable ex canciller de la República, bien en seriano, el respetable ex canciller de la República, doctor José Ayala Lazo, y vamos también a tomar un contacto telefónico con Francisco Sued en la ciudad de Guayaquil, porque tengo yo una primicia, lastimosamente una primicia que no es tan halagüeña, pero es una primicia. Bueno, Wall Street estaba analizando desde hace algunos días, bueno, ellos están siempre en permanente vigilancia, ¿no?, del comportamiento de las economías del planeta. Y Wall Street estaba analizando los puntos más calientes después del incumplimiento ejercitado en Venezuela. Venezuela prácticamente ha sido ya ubicada por parte de algunas auditoras internacionales en una situación de quiebra. Y la primicia es la siguiente. Según Bloomberg, dice que el mismo camino le aguarda a nuestro país, el Ecuador. Sí, me golpeó durísimo, y vale la pena, ya debe saber el señor presidente Moreno, esta previsión, y tendrá que poner a la gente más pesada, conceptualmente hablando, analíticamente hablando, para que haga una guerra de un asunto que nos está desacreditando desde ya. Porque en este estudio, Líbano ocupa el primerísimo lugar de los países más endeudados del mundo. Y Ecuador, no digo que está en segundo lugar, pero de Ecuador dicen, después de una ola de préstamos, las obligaciones de la deuda externa de la nación andina en los próximos 12 meses se dispararon a un máximo de 9 años en relación con el tamaño de su PIB, o sea, de su Producto Interno Bruto. Ecuador probablemente tenga el mayor riesgo de incumplimiento después de Venezuela, según un caballero, Robert, debe ser americano, pero el apellido es complicadísimo, Koinberger, si lo digo mal, es mi incipiente inglés, el causante. Pero don Robert, director de inversiones de Gramercy, una fundación igualmente auditora que tiene la Unión Americana, el país será vulnerable cuando el entorno de liquidez cambie y ya no puedan ir al mercado para obtener 2.500 millones que les falta para cerrar el pozo. Así es que, Carlitos, le está esperando este momento, este despacho internacional en su oficina del Banco Central. Prácticamente él pasa en el Banco Central y no en el despacho del Ministerio de Finanzas. Aquí estamos, hablando la verdad. Más temas, más analistas, más